Hola, hola, buenas tardes a todos los socios de Plural 21, buenas tardes a todos los simpatizantes de Plural 21 y buenas tardes a todo aquel que no tiene ni idea de qué es Plural 21, pero anda por aquí. Buenas tardes a todos, buenas tardes a los que estáis por aquí, a las tres personicas que hoy tenemos aquí presentes. Os represento a Antonio Hidalgo, autor de este libro, una barbaridad de libro, os lo recomiendo. Ahora que viene San Jordi, más que recomendable. El Minotauro de Alcácer. Podéis ver, os dejaré abajo un link a la entrevista que le hicimos hace 4 o 5 meses, ¿ahora? Sí, Y Antonio hoy viene a explicarnos algo sobre la economía china. Ah, Antonio, tú mismo, tío, te dejo, de verdad. buenas tardes y muchas gracias por dejarme hablar aquí en Plural 21, ¿no? Donde me siento muy a gusto y bueno, pues tengo un público muy agradecido y a ver si no les doy mucho el coñazo con el tema este, que bueno, así igual a primera vista no entra muy bien por los ojos, ¿no? Lo he titulado Furia contra la máquina, el modelo chino de capitalismo industrial a través de la mirada del poeta Xu Liji. Así que vamos a hablar aquí un poquito de poesía, vamos a hablar un poquito de economía y de lo que nos viene encima, sobre todo, básicamente. Que no es poco. Que no es poco. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, este tema surgió porque en principio en los próximos meses esperamos publicar un libro pequeño en el que participaré yo y también Félix Rodrigo Mora, el filósofo e historiador. Y bueno, pues también porque descubrí hace unos años a Xu Liji en internet. Hay algunos poemas de él que circulan traducidos al castellano por internet. Y la verdad es que me gustó muchísimo, me impactó, me impactaron los poemas de Xu Liji. Bueno, yo soy profesor de instituto y a mis pobres alumnos decidí torturarles con la lectura de algunos de los poemas de Xu Liji y sorprendentemente les gustaron. Que no es muy habitual con la poesía contemporánea, ¿no? Que la poesía contemporánea a veces es difícil, ¿no? Por no decir que, bueno, quizá no estamos a la altura, ¿no? Como Es sociedad. indigesta. Es indigesta, sí. Se mira mucho el ombligo. Y entonces yo vi adolescentes emocionados leyendo los poemas de Xu Liji. Tiene algo que captura, así que yo os animo a todos a que busquéis por internet y disfrutéis de la lectura de los poemas de Xu Liji, que hay poquitos que estén traducidos, pero bueno, intentaremos incluirlos en el libro que va a salir, ¿no? Y luego está mi parte personal, ¿no? Yo soy de clase trabajadora, pertenezco a una familia de obreros. Mi padre trabajó durante muchos años en la Motor Ibérica de Barcelona, ¿no? Lo que luego sería la Nissan, empresa que van a cerrar en estos momentos, ¿no? Un tema que parece que no interesa mucho porque apenas se está hablando en los medios de comunicación, ¿no? Y supondrá el despido de muchísima gente. Yo también he trabajado en muchas empresas, en fábricas, en almacenes durante años. Estuve 2 años apretando tornillos en el taller 8 de SEAT de Martorell, una experiencia que me marcó y no precisamente de manera ¿Por qué te positiva. marcó? Deja, explícase Sí, un poco a la gente. pues es un trabajo muy duro, ¿no? He hecho trabajos más duros físicamente, pero psicológicamente yo creo que te arruina. El trabajo en cadena es bastante duro. A mí se me acababan los pensamientos. Estar 8 horas apretando los mismos tornillos cada día es un trabajo que, bueno, no puedes hablar con la gente. Psicológicamente te arruina, ¿no? Yo vi casos de gente muy desesperada, en depresión, alcoholismo. Es una situación, no quiero decir que sea la tónica habitual, ¿no? Pero es un trabajo bastante difícil que yo creo que desde el punto de vista psicológico hay que tener una gran entereza para poder soportarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, me engordé muchísimo, entré en depresión y fue una etapa de mi vida que bueno, que afortunadamente rompí. Dije, ¿qué hago yo aquí, no? ¿Qué pinto aquí? Y decidí marcharme y empezar una nueva vida, ¿no? Entonces, si yo ya lo pasé mal en SEAT, con unas condiciones de trabajo, podemos decir, europeas, eh, pues hay que plantearse cómo lo están pasando en China, ¿no? Porque prácticamente todo lo que compramos nosotros son productos industriales que han sido fabricados en el este de China. ¿Bajo qué condiciones, no? Conocemos. Se habla muchísimo de los peligros de China, ¿no? Del Estado chino, del régimen, pero no nos paramos a pensar cómo se ha construido la potencia, ¿no? de este gran imperio, y es con el sudor, con el esfuerzo de trabajadores que tienen unas condiciones que ahora intentaré resumir, ¿no?
unas condiciones terribles y muy duras. Pues empieza a resumir. Pues mira, voy a empezar Espera, con un... preguntan Sí. cómo se llama el poeta. Espera, déjame que se lo Sí. apunte. Claro, he hecho esto de poner en Google, que me diga Google cómo se pronuncia, Ajá. pero el chino es realmente muy difícil, la fonética cambia muchísimo, y es algo así como Xu Liji, pero se escribe XU Espera. LIZHI. ¿Y así? A ver, Ay, que no. perdón. Sí. ¿Dónde lo pone? Sí, Ahí. así, correcto. Sí. Sí. Entonces, mira, vamos a empezar con un poema de Xu Liji que se llama Tragué una luna de hierro. Tragué una luna de hierro, que llaman tornillo. Tragué desechos industriales y formularios de paro. Me incliné ante las máquinas. Qué pronto mueren nuestros jóvenes. Tragué trabajo, tragué pobreza. Tragué puentes peatonales, tragué toda esta vida oxidada. Pero ya no puedo tragar nada más, porque todo lo que trago se atraganta en mi garganta. Hago llegar a todo mi país este poema de vergüenza. Guau. Guau. Es sí, poema muy duro. Entonces, bueno, ¿quién era Xu Liji? ¿No? Pues nació en 1990 en una zona rural de China. Era un chico inteligente, pero por las razones que fueran no prolongó sus estudios, y como millones de chinos decidió dejar su pueblo natal y emigrar a la gran ciudad para ganarse la vida como trabajador industrial. Entonces, bueno, pues el Estado chino provocó esta crisis agraria, ¿no? A finales de los 70, en los 80, como tienen que venderle la producción de alimentos al Estado obligatoriamente, pues es el Estado el que fija los precios, y provocaron una crisis que fomentó la industrialización de China, ¿no? Entonces Xu Liji fue a parar a una ciudad llamada Shenzhen, que está cerca de Hong Kong, en el este de China, donde está la mayoría de industrias. Hasta hace unas décadas Shenzhen era un pueblo pequeñito de pescadores, pero el Estado decidió convertirlo en una zona económica especial, que fue la primera zona económica especial del país. Entonces, por ser una zona económica especial, pues aceptaban inversiones extranjeras. Empresas de fuera invertían allí, instalaban allí sus plantas de producción, se permitía incluso la importación de productos extranjeros, porque China quería volcar su economía al sector secundario y básicamente a la exportación, que es así como se ha construido, ¿no? el país. Gigante chino. El gigante chino, ¿no? Entonces, claro, en Shenzhen está la fábrica más grande del mundo, que es Foxconn City, que se llama una ciudad fábrica, porque Foxconn es una gran empresa de origen taiwanés, aunque la mayor parte de la producción que hacen es en China, y en concreto en Shenzhen es donde está la planta de producción más grande, es tan gigantesca que tiene 1,4 millones de trabajadores en el mismo espacio. 1,4 millones de trabajadores. O sea, es la mitad de la ciudad de Barcelona. Sí. Es, bueno, el municipio ya es poco más. Eso es increíble. Claro, los trabajadores nuevos se pierden cuando llegan allí a Foxconn City, ¿no? Claro. Porque es muy difícil no perderse, es increíble. Ya me parecía gigantesca la SEAT de Martorell, no sé si eran 10.000 o 12.000 lo que hay. Pero bueno, 1,4 millones de trabajadores. Entonces, bueno, pues fue a parar ahí el pobre hombre este, y bueno, él le encantaba la literatura, escribía poemas, escribía relatos cortos, los publicaba en internet, tenía un blog. También había un diario interno en la empresa y Xu Liji consiguió publicar allí varios poemas, pero él lo que quería era dejar ese trabajo y que le estaba consumiendo, que le estaba dejando en la nada. Y bueno, pues quería ser bibliotecario, un sueño tampoco demasiado gigantesco, ¿no? Era bastante humilde, él quería trabajar como bibliotecario. No lo consiguió, lo intentó muchas veces y bueno, al final pues consumió sus días en esta empresa, y a la edad de 24 años Xu Liji decidió suicidarse. Se fue a un centro comercial donde vendían los productos que él fabricaba, se subió en un lugar alto y se lanzó al vacío. Y allí se murió, que es una muerte que no sorprendió a nadie, a sus amigos ni a sus familiares, porque la llevaba anunciando desde hacía mucho tiempo en sus poemas, ¿no? Muchos de los poemas de Xu Liji van precisamente de la idea de suicidio. Entonces, bueno... O sea, es un romántico al final. Sí. Xu Liji, que era cristiano, curiosamente, pues se convirtió en un mártir
en un mártir, en este caso, del trabajo industrial. Y bueno, gracias a su muerte, está feo decirlo, ¿no? Porque una vida es muy valiosa, lógicamente, pero gracias a su muerte, muchas personas están conociendo la situación de los obreros industriales de China. Se ha hecho un documental en Alemania, se han publicado libros de poemas de otros obreros chinos, ¿no? Por ejemplo, aquí en España muy poquito. En Alemania, por ejemplo, se ha prestado más atención a este asunto, pero aquí se ha publicado un librito que se llama La máquina es tu amo y señor, Toma. que es una compilación de textos muy interesante publicada por Virus. Sí, sí, sí. La máquina es tu amo y señor, que es una frase de un trabajador chino, de una de estas industrias. Madre de Dios. Pero claro, aunque yo sienta cierta simpatía, ¿no? por Xu Liji, ¿no? Porque somos humanos, él sufría, era un hombre sensible. Yo me sentía así, vulnerable también cuando trabajaba en SEAT, y también la literatura fue muy refugio, igual que el suyo. Pero claro, no podemos rendirnos. Yo estoy totalmente en contra de la decisión que él tomó de suicidarse. Así que creo que lo que tenía que haber hecho es muy fácil decirlo y muy difícil ponerlo en práctica, pero es luchar. No tenemos por qué soportar este tipo de condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, claro, os voy a hablar un poquito de Foxconn, que es esta empresa que mató directa o indirectamente a Xu Liji. Pues es una empresa que llegó a producir el 50% de los aparatos electrónicos del mundo. Es gigantesca, ¿no? Trabaja para las grandes marcas, porque Foxconn no nos suena absolutamente de nada, pero resulta que prácticamente todas, Apple, Nintendo, Sony, Microsoft, pues subcontratan a Foxconn para que ensamble. Una maquiladora. Exacto, sí, sí, se dedican a ensamblar los gadgets, ¿no? Los aparatos electrónicos que luego consumimos en Europa, en todo el mundo, en Japón, en Estados Unidos, etcétera. Entonces la fundó esta empresa Terry Gou, un señor taiwanés que ahora está en la lista de los 15 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes, que era militar, es un ex militar, ¿no? Entonces es un personaje bastante siniestro. Que sea militar es curioso porque también me recordó al tema de SEAT, porque cuando Franco inventa el INI, el Instituto Nacional de Industria, y decide crear la SEAT en Cataluña, pues es el ejército, son militares los que fueron encargados de organizar el sistema de trabajo, el sistema de producción de los obreros de SEAT. Claro, yo cuando trabajé en SEAT, pues lógicamente ya no había militares, pero sí que el sistema de producción industrial se asemeja muchísimo al del ejército, ¿no? Los grandes ejércitos contemporáneos de la época de Napoleón nacen en paralelo a la revolución industrial, ¿no? Hay una vinculación bastante terrible entre ejército e industria, ¿no? Porque a fin de cuentas la industria es la que luego ha fabricado las armas y las municiones en tiempos de guerra. Entonces, tiene frases el señor Terry Gou, el dueño de Foxconn, que son terribles, ¿no? Como por ejemplo, crecimiento, tu nombre es sufrimiento. Crecimiento a costa de qué? ¿Para qué quiero crecer económicamente, ¿no? ¿Para qué quiero estar en un país que crezca económicamente si a mí me van a explotar, me van a matar, ¿no? O un dirigente debe tener el coraje de ser un dictador para el bien común. ¿Dónde queda la libertad individual aquí? Es realmente terrible. Bueno, el señor Terry Gou es el que obligó a muchos de sus trabajadores a hacer un curso de formación obligatorio en un zoológico, en el zoológico de Taipei, en Taiwán. ¿Cómo? Sí, ¿Obligó a sus trabajadores? Vale, sigue. Hacer un curso en el zoológico, ¿no? Dice, Sí. bueno, pues parece, mira qué bien, se pasan un día entretenidos viendo allá los animalitos del zoo, ¿no? Pero claro, era muy siniestro y es porque decía que estaba cansado de tener que dar de comer a 1 millón de animales. ¡Hola! Venga. Entonces esa era su frase, ¿no? Entonces muestra cómo el trabajo industrial es profundamente inhumano. El trabajador industrial se siente como un número, como un objeto, como una máquina, ¿no? El título del libro este es muy ocurrente, ¿no? La máquina es tu amo y señor. Al final, los seres humanos están a la altura de las máquinas o incluso tienen que seguir el ritmo de la máquina. De hecho, Terry Gou también es un transhumanista que dijo que si por él fuera, no tendría trabajadores, que lo hicieran todos los robots. Sería ideal, algo que por otro lado, lógicamente, eso es un sueño de esta gentuza que no se puede llevar a cabo, ¿no? Es imprescindible el trabajo humano. ¿Tú crees que en un futuro será imprescindible? ¿A 10 años vista? Yo creo que sí, porque de ¿A hecho nivel de esto de manufactura industrial? Sí, porque es que las máquinas se estropean, necesitan mantenimiento,
necesita vigilar a los trabajadores humanos siempre, entonces cada vez se generan más gastos laborales vinculados a la vigilancia del trabajador. Bueno, yo recuerdo que bueno, en las empresas cada vez hay un mayor porcentaje de trabajadores que no se dedican a la producción. Recuerdo, por ejemplo, mi suegro, que hablaba de su taller, en el que trabajó prácticamente toda la vida, desde los 14 años hasta que se jubiló, que decía que cuando empezamos había en oficinas solamente el jefe, una secretaria y un comercial, que estaba en oficina cuando no estaba por ahí vendiendo los productos. Y el resto de los trabajadores de la empresa, que no sé cuántos serían, pero varias decenas, Eran productivos. eran productivos. Entonces, cuando se jubiló, décadas después, había más trabajadores en oficinas que produciendo. Entonces, claro, realmente las máquinas nos van a quitar el trabajo. Yo creo que cada vez somos menos eficientes, somos más improductivos en general, porque el sistema al final se basa bueno, hay una frase de Julie que ahora leeré, que dice: una vez que has entrado en el taller, la única elección es la sumisión. ¡Hola! Es una frase del poeta Julie. Entonces, muchas veces no sabes si realmente lo que te están pidiendo es porque productivamente es interesante para la empresa o económicamente interesa, o porque realmente te quieren hacer la puñeta. Hay una situación de extrema sumisión del trabajador y una situación también de someter al trabajador. Entonces, bueno, si queréis empiezo a hablar un poquito de las condiciones tira. laborales en China. Y bueno, empiezo también con un poema de Xu Liji que se llama Un nuevo día. Quiero volver a ver el océano, para contemplar la inmensidad de media vida de lágrimas. Quiero volver a subir a la cumbre, para encontrar mi alma perdida. Quiero acostarme en una pradera y pasar las páginas de la Biblia de mi madre. Quiero tocar el cielo y acariciar su envoltorio azul celeste. Pero nada de esto puedo hacer. Así que abandonaré este mundo. Nadie que me conozca se sorprenderá de mi partida. Sin suspiros, sin penas innecesarias. Llegué en el momento oportuno y me iré en el momento preciso. Y bueno, y se fue. Entonces vamos a ver por qué Xu Liji tomó esta terrible decisión, ¿no? Pues bueno, ya algunos estudiosos califican a los obreros de este tipo de industrias como Foxconn como esclavos electrónicos, que hacen el juego de palabras en inglés, y a los que fabrican los iPhone y los iPad los llaman iSlaves, ¿no? esclavos. Porque si bien oficialmente no son esclavos, en la práctica las condiciones de trabajo se aproximan muchísimo a la esclavitud. Un ejemplo, pues por ejemplo, no pueden hablar entre ellos, lo tienen prohibido. ¿Por qué? Posiblemente si estuvieran más felices serían más productivos, yo creo, pero no les dejan hablar, está prohibido, y si hablan, les pillan, son castigados, y uno de los castigos es no pueden ir al lavabo. En el descanso que tienen en esa larguísima jornada laboral no pueden ir al lavabo. Tampoco pueden levantarse de la silla si el puesto de trabajo exige estar sentado, ¿no? Porque bueno, se aplica el taylorismo, el estudio científico de la producción en el puesto de trabajo, ¿no? Que esto en las cadenas de montaje se hace muchísimo, ¿no? Se miden los tiempos para ver cuánto tiempo necesita un trabajador para hacer cualquier movimiento, y entonces, bueno, tienen que estar en la misma posición, lo que les genera todo tipo de dolores musculares, ¿no? Y una situación terrible, ¿no? Además, están vigilados constantemente por cámaras CCTV, que están los talleres llenos de cámaras de vigilancia, y hay una cantidad enorme de encargados y vigilantes de seguridad que les controlan, ¿no? Es como estar en una especie de campo de concentración, sometido constantemente a la vigilancia de la empresa. Entonces, aunque parezca increíble, a los trabajadores chinos mayores de edad se les castiga, y se les castiga incluso con la violencia física, se les golpea. El encargado puede golpear a los trabajadores, puede insultar a los trabajadores, que es lo que suelen hacer. Entonces, cuando acaba la jornada laboral, durante 20 minutos, que nadie paga esos 20 minutos a los trabajadores, se tienen que quedar todos los trabajadores para escuchar cómo uno de sus compañeros se disculpa a la empresa por haber cometido algún error. Tiene que leer una carta de disculpas mientras es insultado por el encargado.
Entonces, normalmente, teniendo en cuenta la cultura china, ¿no? Donde la vergüenza es muy importante, donde se le da mucha importancia a no hacerle la puñeta a los demás, ¿no? Ese valor de lo colectivo que tienen, pues hace que lo pasen realmente mal, que lloren, y es una situación extremadamente violenta, ¿no? La que se produce. Entonces, bueno, 20 minutos antes de empezar la jornada laboral, tienen una reunión de motivación en la cual hacen algunos ejercicios físicos y también les lavan el cerebro, ¿no? Diciéndole que si trabajan muchísimo van a llegar van a prosperar en la vida, ¿no? Les va a ir muy bien. Ponen el ejemplo del fundador de Terry Gou, ponen ejemplos incluso extranjeros, ¿no? Mira qué bien le fue a Bill Gates por trabajar duro. Sí. Yo no sé si... Bueno, aquí pasa lo mismo. Sí, sí. El típico sueño, ¿no? Del que empezó desde cero, ¿no? Que es un discurso capitalista que mucha gente se lo cree, ¿no? Diciendo, si yo trabajo duro, me van a recompensar este esfuerzo que estoy haciendo. Pues por la experiencia que tengo de vida, casi nunca se recompensa este esfuerzo, ¿no? Luego está el tema de las horas extras, que son obligatorias, sencillamente. Si la empresa necesita mucha producción, pues, hacer horas extras. Y no te puedes negar, porque si no te hacen la vida imposible hasta que te echan a la calle, con lo cual el trabajador se ve obligado a hacer estas horas extras. Entonces hay una cosa terrible que funciona en la mayoría de empresas industriales chinas, que es el patrón 996. Consiste en trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Solamente libran los domingos. La mayoría de empresas trabajan así, es decir, son en total, si no me he equivocado, 60 horas a la semana de trabajo, que es una barbaridad. Entonces algunos ya bromean y le llaman el patrón 996 UCI, porque lo más probable, después de trabajar tantas horas, es que acabes en la UCI por culpa de cualquier enfermedad o intento de suicidio, ¿no? Entonces los más afortunados tienen el patrón 995, que tienen 2 días de descanso semanal, sábado y domingo. Y los menos afortunados tienen el patrón 9-10-6, que es trabajar de 9 de la mañana a 10 de la noche. A lo que hay que añadir que muchos chinos viven lejos del puesto de trabajo y el transporte público a lo mejor son 2 horas o más de 2 horas para desplazarte hasta la fábrica. Con lo cual es una vida... Además, muévete dentro de la fábrica, porque una fábrica de 1,5 millones de trabajadores... Sí, sí. Ya. Hasta que llegas a tu puesto de trabajo... Sí, sí. Con lo cual es vivir para trabajar. Una situación terrible. Por ejemplo, hay una empresa china, multinacional muy famosa, que es Alibaba, que es como el Amazon chino, ¿no? Creo que le llaman. Pues el CEO, el mandamás de esta empresa, que se llama Jack Ma, tiene una frase que dice: si no trabajas 996 cuando eres joven, ¿cuándo lo vas a hacer? Y dice, claro, si es que no llegas a viejo si trabajas 996, ¿no? Es terrible. Y bueno, por ejemplo, los cambios de turno, ¿no? Que yo los he vivido y te descompensan muchísimo el metabolismo, ¿no? Yo recuerdo que vivía en una realidad confusa porque tenía tantísimo sueño de los cambios de turno, sobre todo, ¿no? El turno de mañana, por ejemplo, yo me levantaba a las 3:50 y era muy duro, ¿no? Yo a veces bromeo y digo, todavía tengo sueño de cuando trabajaba en la SEA, y de eso ya hace 14 o 15 años que lo dejé. Pues claro, trabajando unas jornadas que son mucho más extensas que las que yo tuve, pues todavía debe ser muchísimo, muchísimo peor, ¿no? Esto de los cambios de turno. Encima tienen tan mala leche los de las empresas, como por ejemplo Foxconn, que hacen los cambios de turno aleatorios para que no coincida siempre con los mismos compañeros de trabajo. Así es una manera de que te sientas más solo, más desamparado, y no puedas tejer esas redes horizontales de apoyo social, de sentirte apoyado. En caso de tener un conflicto, por ejemplo, con la empresa, te sientes más solo si no tienes amigos o compañeros de trabajo de confianza, ¿no? Entonces, bueno, estas empresas son tan caritativas que, como en las colonias industriales de aquí del siglo XIX, les ponen en muchos casos la vivienda a los trabajadores. Pero claro, son infraviviendas, pisos muy pequeñitos que tienen que compartir 10, 12 trabajadores. Hay camas calientes, que quiere decir que una misma cama la usa el trabajador del turno de mañana y el trabajador del turno de noche. Claro, como no coinciden, pues entonces son en teoría gratuitas, pero les hacen pagar por la luz y por el agua, y tienen que pagar unos precios desorbitados, muy superiores a los que se suelen pagar en China por estos servicios. Sí, sí, sí. Luego, claro, el salario medio
de un chino es de 461 euros al mes. Que bueno, el nivel de vida en China pues debe ser más bajo que aquí, pero supongo que sigue siendo un sueldo miserable, ¿no? Porque Xu Liji en sus textos habla de pobreza. Era un hombre que se pasaba la vida trabajando y lejos de hacerse rico, ¿no? Como nos dicen los capitalistas, pues lo único que era, vivía una vida de miseria, realmente, ¿no? También les dan de comer gratis estas empresas, pero la comida, todos los trabajadores la califican de asquerosa, de insuficiente, y la mayoría se tienen que llevar la comida de fuera, ¿no? Entonces, bueno, un periódico chino calificó la vida de los esclavos electrónicos de sin dormir, sin sexo y sin vida. Claro, esto es terrible. Están tan cansados y trabajan tantas horas que primero no tienen tiempo de conocer a nadie, ni tienen la oportunidad de conocer a nadie. Es curioso porque uno de los motivos de por qué los chinos migran de los pueblos a la ciudad, más que por un tema económico, es por un tema social. Ellos ven la televisión, las películas, las series, internet, y ellos quieren disfrutar de las fiestas que hay en la ciudad, ¿no? De esa vida nocturna, activa, libre, el nivel de consumo, conocer gente guapa en la ciudad, y luego se dan cuenta de que su vida en la ciudad consiste en trabajar, trabajar, trabajar y dormir un poquito en las pocas horas que tienen para poder coger fuerzas y seguir trabajando, ¿no? Y entonces, pues claro, la mayoría de estos trabajadores están solteros, no han conseguido encontrar pareja. Y los que tienen pareja no tienen energías para tener relaciones sexuales. Y si ya China ya tiene un problema demográfico bastante grave por culpa de la aplicación de la política del hijo único, que fue una barbaridad, que la aplicaron durante muchos años, a esto se le suma que la tasa de fertilidad ahora mismo está cayendo en picado y está al nivel pues, como la que tenemos aquí en Cataluña, ¿no? Que también es extremadamente baja, ¿no? O sea que también están extinguiéndose. También. Sí, sí, sí. Y que esto lo tengáis claro, ¿eh? El otro día leí perdona que me aparte, No, pero no, es que estoy escandalizado. Salió en un periódico que se esperaba que tras los meses de confinamiento ahora hubiera un baby boom. Y todo justo al contrario. Ha habido un hundimiento de la natalidad. Y el lugar donde más se ha hundido la natalidad en la península es en Cataluña. Que ya estábamos en un 0,95, 1% de natalidad. Imagínate. O sea, que esto que quede claro, los catalanes están matemáticamente en extinción. O sea, aunque ahora los catalanes nos pongamos a tener hijos como conejos, matemáticamente no podemos remontar la población. Sí, la fase de no retorno, ¿no? Sí, Creo sí, que le hemos llaman. pasado, Sí. pero de calle. O sea, si Sí, ya sí. estábamos en la fase no retorno, si ahora se ha hundido un poco más, ¿qué estaremos? ¿En el 0,80, 0,70? Madre de Dios. Pero no sé si somos muy conscientes de esta situación. No, porque como por la tele te van diciendo que que el planeta está en sobrepoblación y que hay que eliminar a gente y que hay tanta gente y que cada año hay más gente, pues yo no sé dónde nacen tanta gente. Claro. Es que el capitalismo no piensa en el futuro nunca. Ni con los recursos naturales ni con las personas. Es una trituradora de seres vivos, el Sí, sí, capitalismo. Entonces, claro, no hay futuro con el sistema capitalista. Y en China tampoco. Además, ahora en China están viendo cómo Vietnam, Camboya, les están haciendo la competencia. Y muchas empresas están deslocalizando de China. Porque les sale demasiado caro pagar esos 400 y pico de euros al chino. Prefieren pagarle menos todavía Al vietnamita. al vietnamita. Sí, sí. Entonces, bueno, Madre de Dios. luego están los problemas de salud, lógicamente, ¿no? El 80% de los trabajadores chinos, según la Universidad de Wuhan, qué curioso, sí, el 80% sufre estrés crónico. Y al margen de otras muchísimas enfermedades, ¿no? Entonces, claro, ¿qué dicen las empresas occidentales, modernas, ¿no? Del Silicon Valley, de California, que están subcontratando empresas en régimen de semiesclavitud, ¿no? Pues, por ejemplo, Apple hizo un comunicado oficial diciendo que en ninguna de las empresas que fabrican productos Apple se incumple la normativa laboral, la legislación china. Pero claro, como hoy en día no hay ni medios de comunicación ni periodistas que luchen, que se atrevan a publicar la verdad, pues dice una mentira a Apple y la gente se la cree, porque eso no es cierto. Porque Apple subcontrata a Foxconn y las condiciones de Foxconn no son conformes a la legislación laboral china. Porque claro, China es una dictadura, pero en China hay una serie de leyes. ¿Las leyes laborales se cumplen en China? Pues no se cumplen. Y el régimen hace la vista gorda. Porque básicamente
las dictaduras se basan en la arbitrariedad. El que tiene poder puede hacer lo que le dé la gana, en base a la corrupción de todo el sistema chino que hay ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, la legislación china dice que hay que trabajar un máximo de 8 horas al día. Y se están trabajando 12 o muchas más. Dice que solo se pueden trabajar un máximo de, a ver si lo tengo por aquí apuntado. 44. Sí, 44 horas a la semana. No se cumple esto, ¿no? Porque Xu Liji ya trabajaba 60 horas a la semana. Eso sí, la legislación china no es que es una maravilla, ¿no? Porque solo hay entre 5 y 15 días de vacaciones al año, que es bastante más bajo que lo que tenemos de momento aquí en Europa. Y esto va en función de la antigüedad del trabajador en la empresa, ¿no? Contra más antigüedad tenga, tiene más vacaciones al año. El problema es que la media de un trabajador chino en una empresa es inferior a 2 años, porque no aguantan, no pueden seguir el ritmo, es imposible. Entonces, aquí en Europa esto no pasa, o sí, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas empresas occidentales que trabajan por proyectos, es decir, los trabajadores se comprometen a presentar un proyecto un día determinado, practican una cosa que en inglés le llaman crunch time. Crunch significa crujido, ¿no? Ya crujido ya mal, ¿no? Porque el que cruje es el trabajador, ¿no? Entonces viene a ser que si el proyecto no está acabado para el día que tiene que estar acabado, pues los trabajadores tienen que hacer lo que sea para acabarlo. Básicamente es hacer horas extras sin cobrar. Entonces, aquí en Barcelona hay muchísimas consultorías informáticas que trabajan, porque yo lo sé, porque conozco gente, con el crunch time, que es, bueno, pues sábados, domingos, trabajando hasta las 2, las 3, incluso sin dormir, toda la noche en vela, trabajando, porque hay que presentar el proyecto. Y, por ejemplo, un caso también que me sorprendió es el de los flex workers, trabajadores flexibles. Resulta que tenemos aquí en el Estado español una tasa de paro que es brutal y en algunas regiones es especialmente elevada. Entonces muchos trabajadores de aquí, desesperados, aceptan las ofertas que les hacen empresas de trabajo temporal de los Países Bajos, que hay unas cuantas empresas de trabajo temporal de este país. Entonces se van allá a trabajar, les prometen una serie de cosas y luego no se cumplen. Y acaban trabajando prácticamente como si fueran esclavos. Por ejemplo, les dicen que les van a pagar 13 euros la hora por hacer trabajos que no exigen cualificación, ¿no? Trabajos muy físicos, muy duros, normalmente en almacenes de carga y descarga, cosas así, ¿no? Y luego les acaban pagando 10 euros la hora. Pero el problema no es ese, el problema son las condiciones de trabajo. Porque a lo mejor haces 12 horas por la noche en un almacén de Rotterdam, en Holanda, y al día siguiente te mandan a trabajar a 200 o a 300 kilómetros a Bélgica, a otra fábrica. Entonces van continuamente donde les dicen. Y no solamente eso, sino que el transporte en autocar se lo tienen que pagar ellos. Se tienen que pagar un seguro sanitario obligatorio, porque claro, la mayoría acaban enfermando o lesionándose. Hay muchísimos casos de accidentes laborales en este tipo de trabajos. Y se tienen que pagar el alojamiento. El alojamiento suele ser en campings. Los mandan a campings. Y al final acaban pagando unos 700 euros al mes de gastos. Estos trabajadores españoles que están en Holanda. Resulta que hay trabajadores que acaban el mes con una nómina en negativo. ¿Por qué? Porque resulta que en las empresas donde trabajas, la empresa subcontratadora te califica con un programa informático. Y entonces, si no has caído bien en la empresa donde has prestado tus servicios, pues luego ya no te contratan más. Estás en la lista negra. Pasan los días, no te contratan, o te contratan solamente por muy pocas horas, porque en los Países Bajos, por ejemplo, se puede contratar a un trabajador por 0 horas. Que esto es algo increíble, que no tiene ningún sentido, ¿no? Si me hace falta te uso y si no, pues no te uso. Y no te pago. Y no te pago. Total, que se dan casos de gente que está allí trabajando y resulta que tiene que poner dinero de su bolsillo porque le ha salido la nómina en negativo. Que es increíble. Entonces, encima, ni siquiera la intimidad, respetan la intimidad de los trabajadores. Un montón han denunciado a la Embajada Española en La Haya que estaban en el camping durmiendo y llegaban los responsables de la ETT y les abrían la habitación para meter a más gente. Es decir, tratar al trabajador como si fuera una especie de animal, como si fuera un objeto, no como si fuera una persona, ¿no? Encima se han dado casos también de trabajadores que han sufrido racismo por parte de los neerlandeses con los que tienen que trabajar, o que han sufrido, por ejemplo, episodios de agresión sexual. Muchas mujeres trabajadoras que están ahí en estas empresas temporales, ¿no?
Con lo cual, si permitimos esto, entonces, ¿cómo se sabe esto? Porque los sindicatos no han denunciado, por ejemplo, esta situación de que hay cientos o miles quizá de trabajadores españoles que están en esta situación. Pues fue el propio Estado español que, por las denuncias que pusieron en la Embajada de La Haya, decidieron encargar a una universidad un estudio. Y esta universidad realizó un informe en 2017 y, bueno, pues presentaron estos resultados, ¿no? Y los resultados son terribles porque llegaron a la conclusión de que es un experimento, de que es un laboratorio, que están probando la capacidad de los trabajadores para ver hasta cuándo aguantan. Yo te voy apretando a ver cuándo revientas y tomo nota. Claro, esto quiere decir que qué es lo que se nos viene encima, qué se está anticipando, qué modelo de trabajo. ¿Qué están testando? ¿Qué están testando? Exacto. Sí, sí. Y bueno, muchos problemas de salud, ¿no? Que tienen estos trabajadores de estas ETTs, ¿no? Porque hacen trabajos muy duros y acostumbran a tener todo tipo de enfermedades laborales, ¿no? Entonces, ¿cuánta gente ya me han hablado de que ha tenido que ir al entierro de un compañero de trabajo de 40, de 50 años por culpa del estrés, por culpa de enfermedades que están directamente relacionadas con el estrés laboral, por culpa de trabajar muchas horas? Por ejemplo, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, ictus, ¿no? Vivimos una especie de fiebre de los ictus. En Japón ya tienen un nombre, que es karoshi, para este tipo de gente joven que muere por culpa del estrés laboral. En China, tengo la cifra aquí, 1.600 trabajadores mueren al día en China por exceso de trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros queremos. Entonces, claro, si ponemos los medios de comunicación, nos dicen, ¿de qué muere la gente que no es anciana? De COVID, ¿no? La gente, si miras las noticias, está muriendo de COVID. Pues no, ¿están muriendo de qué? Pues se están suicidando, como Xu Liji, o se están muriendo de enfermedades vinculadas al estrés laboral. Eso es el que tiene trabajo, claro. Mira lo que preguntan aquí a Waitaka. Antonio, ¿crees que más que el capitalismo lo que destruye es la sociedad occidental moderna? ¿El socialismo y el capitalismo es la misma desgracia? Sí, porque sociedad occidental en China no la veo yo. Es más bien, es una sociedad oriental, asiática, que está aplicando el capitalismo. Porque por mucho que se diga Partido Comunista de China, solamente es capitalismo de Estado, ¿no? Yo creo que el socialismo que se aplicó en la Unión Soviética, en China, no deja de ser un ultracapitalismo de Estado, bajo mi punto de vista. Este paraíso de los trabajadores, pues ¿qué pensaría Xu Liji, ¿no? Del paraíso de los trabajadores comunistas, cuando tenía que trabajar tantísimas horas, ¿no? Por tan poco dinero, en esas condiciones. Yo creo que el problema es el poder y el problema es la voluntad de ejercer el mal que tienen muchas personas. No debemos permitir que haya gente que nos obligue a trabajar en esas condiciones. Bueno, no sé si he contestado la pregunta, pero bueno. Sí, si no, ya... Bueno, pues antes de hablar de cómo están reaccionando los trabajadores chinos frente a esta situación terrible que están viviendo, os voy a leer otro poema de Xu Liji, que es Así es como de pie me duermo. Al papel que tengo delante, amarillento, le estampo con la pluma descuidados trazos negros, repletos de léxico laboral. Taller, línea de montaje, maquinaria, cartilla, hora extra, sueldo. Yo solo obedezco. No puedo luchar ni resistir. No puedo denunciar ni maldecir. Solo extenuarme sin hacerme oír. Desde que llegué, espero con ansia, cada día 10, el cheque gris con mi estipendio, tardío consuelo que otorga mi dueño. Por esta paga limé asperezas, limé discursos, decliné la huelga, olvidé la baja, rechacé permisos, renuncié a volver a casa un poco antes y hasta juré no llegar tarde. Aquí, clavado junto a la línea de montaje, mis manos al vuelo. Cuántos días claros, cuántas noches negras, así tal cual, de pie me duermo. ¿Y toda su poesía es así? ¿O estos son granitos seleccionados? Bueno, he seleccionado... Tampoco es que haya muchas traducidas al castellano, pero he seleccionado algunas que me han parecido significativas por su importancia. Pero muy optimista el hombre no era, ¿no? La verdad. No, pero es crudo el tipo. Era muy crudo, sí, sí.
Entonces, bueno, por ejemplo, el derecho de huelga es legal en China. No está ni prohibida ni permitida. Entonces no sabemos muy bien si hay muchas huelgas o no en China, porque hay una gran censura informativa. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los trabajadores chinos están sindicados. ¿De qué les sirve estar sindicados? Pues de muy poco, porque los sindicatos hay un sindicato vertical, que es el ACFTU, se llama. Con lo cual, pertenecer al sindicato no es garantía ni mucho menos de que vaya a proteger la dignidad ni los derechos de los trabajadores, ¿no? Un dato curioso es que una tal Chen Peng es la representante sindical de Foxconn en China. ¿Y quién es Chen Peng? Pues fue durante años la secretaria personal de Terry Gou, Vaya. el dueño de Foxconn, ¿no? Con lo cual dice mucho. Claro, nosotros aquí también tenemos unos sindicatos que yo califico de verticales, porque están totalmente alineados con los intereses estratégicos del Estado y de las grandes empresas capitalistas. Con lo cual, los sindicatos, bajo mi punto de vista, no son la solución, ¿no? Entonces, bueno, yo recomiendo un artículo que tengo en la web de Amor y Falcata. Yo escribo artículos para Amor y Falcata. Entonces hay uno que se llama Lucha obrera o sindicalismo. Entonces yo lo recomiendo, en este caso para el tema del sindicalismo. Entonces, bueno, muchos obreros chinos están optando por el suicidio. Es tristísimo, pero tampoco hay datos oficiales sobre el tema, pero hay una cantidad de suicidios brutal. Es tan brutal que la imagen del capitalismo chino en estos momentos son los edificios con redes antisuicidio. Aunque parezca increíble, supongo que, bueno, muchos de vosotros ya sabréis que existe esto, pero yo cuando me enteré, bueno, aluciné, es increíble. Porque por normativa legal hay que poner redes antisuicidio en las fábricas. En las fábricas, porque la mayoría de los que se suicidan lo hacen en su puesto de trabajo, y también en estos edificios de viviendas que ponen las empresas a los trabajadores chinos. Y las ventanas están bloqueadas, no se pueden abrir para que no se lancen al vacío, ¿no? Entonces esto me recordó a Fidel Castro, ¿no? Una frase que tenía famosa que es: prohibido morirse durante el huracán. Por esto de las comparaciones con Estados Unidos, que se ha pasado un huracán por Cuba y Estados Unidos, a ver ¿dónde había muerto más gente? ¿Dónde había muerto más gente? Pues directamente prohibimos morirse, ¿no? Y mucha gente le hacía caso, es curioso. Pues ahora está prohibido suicidarse en China, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, en 2010 hubo una oleada de suicidios en Foxconn. Solo en unos pocos meses intentaron suicidar 14 jóvenes de menos de 25 años en Foxconn City, que, bueno, es increíble. Entonces, claro, la empresa dijo que se habían suicidado por problemas personales, que no tenía nada que ver con su trabajo en Foxconn, si Foxconn es una maravilla, ¿no? ¿Cómo va a ser por eso? Y que la media de suicidios en Foxconn es inferior a la media de suicidios en China, como diciendo, es que aquí como deporte nacional tenemos el suicidio, ¿no? Los chinos son así, se suicidan, ¿no? Pero esto tampoco es, probablemente este dato es mentira, pero también hay que tener en cuenta que la mayoría de chinos que se suicidan son ancianos que viven solos en sus pueblos porque toda su familia se ha marchado a las ciudades a trabajar y están desamparados porque el estado del bienestar no existe apenas existe en China, ¿no? Entonces viven completamente desamparados, ¿no? En esta situación terrible. Bueno, pues sí, otra cosa muy curiosa que inventó Foxconn para evitar los suicidios es a los nuevos trabajadores que contratan les obligan a firmar un compromiso de no suicidio. Yo juro que no me voy a suicidar, ¿no? Entonces, bueno, claro, como hay gente muy obediente, pues siempre consiguen quizá han conseguido que se rebaje un poquito el número de suicidas. Y otra cosa que sacaron fue el teléfono de emergencias, una especie de teléfono de la esperanza interno dentro de la empresa. Cuando el trabajador se sintiera muy agobiado, pues podía llamar a este teléfono de emergencias. Pero claro, al final los trabajadores dejaron de llamar porque se dieron cuenta de que era un lugar para el espionaje del trabajador. Que tú le contabas tus secretos, tu intimidad, ¿no? Le vendías tu alma a la empresa y a cambio la empresa, ¿cómo te recompensaba? Pues te echaban a la calle si hablabas mal de un encargado, de un jefe, o te sacaban información para saber cosas de otros trabajadores, ¿no? Con lo cual el teléfono de emergencias pues fue una herramienta más de la empresa en contra de los trabajadores, ¿no? Y se llamaba Alexa, ¿no? El teléfono de emergencia. Seguramente.
Sí, entonces, claro, Foxconn está lleno de frases emblemáticas para motivar a los trabajadores, ¿no? En los talleres, y una es muy curiosa. No puedes elegir tu nacimiento, pero aquí puedes alcanzar tu destino. Aquí solo necesitas soñar y subirás como la espuma. Subirás como la espuma o bajarás en picado Por la ventana. por la ventana cuando te suicides, ¿no? Entonces, a pesar de la censura informativa, sabemos que en China hay un gran descontento y se están produciendo huelgas, se están produciendo revueltas, se están produciendo incluso atentados contra los encargados y los jefes de las fábricas. Cada vez es más habitual las agresiones físicas violentas contra los encargados de las fábricas. Sin ir más lejos, yo en SEAT presencié una en directo, ¿no? De un trabajador desesperado que le dio por golpear insistentemente en la cara con una carraca a un encargado. Y, y bueno, otra opción que tienen es el sabotaje. Cada vez los productos son de peor calidad, se fabrican, pero no solamente porque se utilicen malos materiales o el proceso productivo no sea bueno, sino porque los trabajadores a propósito fabrican mal los productos. Porque toda esa rabia que tienen, esa furia contra la máquina que tienen, no la saben canalizar. Bueno, o sí que la saben canalizar. Sí, pero claro, no sé hasta qué punto les sirve, ¿no? Y entonces, bueno, pues acaban haciendo mal el producto a propósito. O, por ejemplo, también desconectan la máquina para tener unos minutos de descanso y ralentizar el ritmo productivo, ¿no? Con lo cual el sabotaje se está convirtiendo en un elemento que está provocando incluso la deslocalización de muchas empresas que se están marchando de China Para evitar el sabotaje. para evitar el sabotaje, ¿no? Y entonces el caso quizá más paradigmático de revuelta, no de revolución, pero sí de revuelta, fue en 2009, cuando el director general de una empresa llamada Tonghua Acero y Hierro, que es una empresa estatal del Estado chino, un tal Chen Guojun, pues reunió a los trabajadores de la empresa y les comunicó que de los 30.000, 25.000 se iban a la calle. Porque la empresa le iba a vender el Estado chino a una multinacional extranjera. Y entonces, ¿qué hicieron los trabajadores chinos? Lo lincharon y lo mataron. Allí mismo. Esto, por supuesto, las autoridades lo intentaron silenciar para que no se conociera este dato. Pero es muy significativo porque después de matar al director general, que por cierto se acababa de subir el sueldo, 300.000 euros, casi nada, cuando los trabajadores despedidos iban a tener una compensación miserable, no sé si de 20 euros por mes trabajado o por año trabajado, 20 euros por año trabajado. Pues claro, se lo cargaron y luego cortaron las carreteras, iniciaron una huelga de muchos días y consiguieron su objetivo. Al final la empresa no fue vendida y los trabajadores no fueron despedidos. Ahora no sé cómo estará la cosa, pero esto ocurrió en 2009. Hostia, si cuando la reconversión industrial del PSOE hubieran hecho esto con algún ministro, probablemente tendríamos altos hornos todavía en España. Pues probablemente. Sí. Entonces, bueno, ya llego a la última parte, yo espero no hacerme muy pesado, pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hablar nosotros de China, no? Pues que se fastidien los chinos, ¿no? Nosotros estamos aquí, tenemos condiciones mejores, pues es problema de ellos, ¿no? Así podemos comprar camisetas baratas y teléfonos baratos y pasarlo en grande. Pero claro, ya en América Latina ya están hablando de una palabra que es chinización. La economía copiando el modelo chino. No es que, como dicen algunos, los chinos nos van a invadir. No. El problema está en que nuestros jefes, nuestros grandes empresarios, el Estado, la Unión Europea, el Foro de Davos y toda esta gente, lo que quieren es importar el modelo chino para Europa. Vivimos en una economía globalizada, para poder competir con China, pues hay que rebajarse al nivel de los chinos, ¿no? Tenemos que aumentar la productividad a costa de exprimir mucho más a los trabajadores, ¿no? Siempre se dice que los chinos lo copian todo, pues en este caso somos nosotros los que estamos copiando a los chinos, estamos importando su nefasto modelo de capitalismo industrial, ¿no? Lo que a mí me parece muy grave. Por eso, ¿no? Lo que me has comentado antes, ¿no? Cuando las barbas de tu vecino, pues... Veas cortar, por las tuyas a remojar. Exacto. Con lo cual, ¿qué nos viene encima? Pues nos viene encima precisamente la chinización de la economía, de la Unión Europea y de España en particular. Entonces, por ejemplo, Venezuela fue uno de los pioneros en América de implantar el modelo chino.
las condiciones de los trabajadores ahora mismo en Venezuela son muy malas, son increíblemente malas. Además, muchas de ellas son empresas chinas que están invirtiendo en Venezuela. Y bueno, aquí pues va a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se implanta el modelo chino? Pues no hay que olvidarlo, no es un tema que se le ocurra a los empresarios para ganar más dinero, es un tema político, es un tema de Estado, es un tema de las instituciones estatales y supraestatales. Es la Unión Europea y el Estado español los que han decidido implantar el modelo chino en España, porque no hay capitalismo sin Estado que lo sostenga. Esto es algo que tenemos que tener claro. Y entonces, para implantar un modelo económico de estas características, es necesario que haya una dictadura. Implantar un régimen totalitario como el de China. Entonces, qué casualidad, ya estamos implantando un modelo totalitario aquí. Con el tema de la pandemia, del COVID-19, se nos están recortando nuestras libertades. Qué casualidad, que viene muy bien para implantar el modelo. Nos están recortando nuestras libertades, es un eufemismo gigante. Nos las han quitado directamente. Nos las han quitado, sí. O sea, ya está. Sí. Me quería hacer el fino. No, tira por lo directo. Bueno, entonces yo creo que van a ocurrir aquí 5 cosas. Pero van a ocurrir, no estoy hablando de un futuro lejano, sino que van a ocurrir ya. Porque ha empezado todo esto en el 2021. Déjame que te haga un... Antes de que empieces con las 5 cosas. Yo hace... Pues el año... Hará como 30 años. No, 25 años. Trabajé en una operadora de telefonía. A mí no, yo no era así, porque yo estaba en un lugar donde... Pero el grueso de los trabajadores tenían que levantar la mano para pedir permiso para ir a mear, y si iban a cagar, el responsable de ellos, crono en mano. Y era, oye, ¿qué has estado haciendo? Has tardado 3 minutos y medio en cagar, se puede cagar más rápido. Y te hablo de hace 25 años. ¿Vale? Y yo me quejé. Dije, oye, ¿qué es esto? Pues tú cállate. Cogí al director de recursos humanos y le dije, oye, ¿tú crees que puedes tratar a 160 personas así? Pues tú que te quejas, a ti no te pasa. Digo, bueno, ya, pero oye, que son compañeros míos. ¿Cómo puedes tratar a esta gente? Puf. Y me despidieron por conspirar contra la empresa y difundir rumores. Tócate los cojones. Vale. Ok. Suena a delito político, ¿no? Sí. El eufemismo que me pusieron ahí en el papelito. Vaya tela. Bueno, pues yo creo que van a ocurrir 5 cosas. Lo primero es la implantación ya de una dictadura al estilo chino, que evidentemente nadie dirá que es una dictadura, porque tampoco con Franco se decía que era una dictadura, ¿no? España era una democracia orgánica, China es una democracia popular, pues nosotros seremos una democracia covidiana o no sé de qué estilo. Pero, nos están restringiendo el derecho de circulación, de reunión, la mascarilla, la vacuna, la censura, leyes del BOE que no están firmadas por nadie. Esto yo creo que si no es una dictadura ya poco falta para que sea una dictadura, ¿no? Lo segundo que va a ocurrir es una reducción drástica de los salarios. Nos tenemos que equiparar a esos 400 euros del salario chino. Bueno, yo cuento otra vez una anécdota personal, pero claro, yo cobraba en la SEAT 600 y pico euros al mes, que era una vergüenza. Y yo entraba para sustituir a un trabajador que se prejubilaba. Y ese trabajador prejubilado cobraba más de 3 veces más que yo. Wow. Y claro, ¿cómo los sindicatos aceptaron esas condiciones? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Qué les dieron a los sindicalistas para que firmaran semejante acuerdo draconiano, ¿no? Bueno, segundo, reducción de salarios. Tercero, aumento de la jornada laboral. Cuarto, eliminación progresiva del estado de bienestar. Esto es algo que ya se está viendo, ¿no? Fundamentalmente porque el Estado no tiene dinero para costear el estado de bienestar. Sobran los ancianos. La deuda pública ya. La Unión Europea ha calificado la deuda pública del Estado español del 140% del Producto Interior Bruto. Esto es inasumible. Igual que la demografía, ¿no? Que estamos en una fase de no retorno, tampoco se puede devolver ya la deuda exterior que tiene el Estado español. Si a esto le unes el incremento del aparato estatal, que cada año gastamos más dinero, si a esto le sumamos pues el envejecimiento de la población, el estado de bienestar ahora mismo es inasumible, con lo cual esto va a desaparecer. Y el quinto aspecto que va a ocurrir es que
van a eliminar la pequeña y mediana empresa, que es algo que también se ha acelerado mucho con la crisis del COVID-19, ¿no? Entonces ya están hablando, ¿no? La revista esta famosa, The Economist, del gran reseteo, ¿no? Hay que reiniciar la economía, ¿no? Para reiniciar algo primero te tienes que cargar lo que había. Y bueno, pues hay un hundimiento planificado y provocado de la economía mundial, europea, en concreto la española, con esto de la falsa pandemia. Entonces, claro, nuestro presidente Pedro Sánchez ha dicho una frase muy interesante que ha calificado la pandemia de circunstancia terrible e inesperada. Sobre todo lo de inesperada me encanta. Sí. Inesperada, ha sido una sorpresa para todos. Porque les ha venido de perlas para hacer este reseteo de la economía, ¿no? De cargarse la pequeña y mediana empresa y abocarnos a este modelo de trabajo que tienen en China, ¿no? Al modelo chino. Entonces, claro, ya en julio del pasado año 2020, el pasado mes de julio, el Parlamento Europeo aprobó el Plan Europeo de Recuperación. Claro, los medios de comunicación apenas han prestado atención a esto, que me parece fundamental, importantísimo. Plan Europeo de Recuperación se llama. Entonces, ¿en qué consiste este Plan Europeo de Recuperación? Pues, en primer lugar, sacrificar la mayoría de empresas para salvar a las más grandes. Ah, vaya. Y lo dicen y se quedan tan panchos. Tan panchos. Entonces, esto lo van a hacer dándole dinero a las empresas. Es decir, de nuevo, vamos a tener que coger dinero público por llamarlo de alguna manera, es decir, el que nos sustrae el Estado con los impuestos, y se lo van a dar a las grandes empresas, que son propiedad de accionistas, que son los que cada año son más ricos incluso en tiempos de crisis, que son los que menos necesitan ese dinero. Pues el estímulo económico es de 750.000 millones de euros, que es el 5,5% del PIB de la Unión Europea. Y esto se lo van a dar en un plan quinquenal estalinista, pero que aquí lo vamos a hacer de 7 años, que son de 2021 al 2027. Van a estar sustrayendo dinero de los estados de la Unión Europea para dárselo a las empresas grandes. A las empresas grandes. Hostia. Entonces, claro, ¿cómo se va a pagar todo esto? Con bonos especiales. Van a emitir bonos los estados de la Unión Europea. Entonces, claro, ¿quién va a comprar estos bonos? Los mismos que van a recibir el dinero, los accionistas de las grandes empresas. Y luego los estados se lo van a devolver con intereses. Con lo cual para ellos es un gran negocio redondo. ¿Y de dónde va a salir todo esto? Pues van a aumentar los impuestos. Va a aumentar muchísimo la fiscalidad. Dirán que aumentarán los impuestos a los ricos. Pero luego sabemos quién paga los impuestos, que no son precisamente los ricos, sino la clase trabajadora. Entonces, bueno, una frase que me dejó parado de este Plan Europeo de Recuperación es que el plan de recuperación no tiene como prioridad la prosperidad de los ciudadanos. ¿Y esto te lo dice ahí mismo? Sí. La prosperidad de los ciudadanos. Pues nada, pues la gran economía es lo que interesa, ¿no? Pero la prosperidad de los ciudadanos no. Luego que los que más dinero van a pillar van a ser Alemania y Países Bajos, ya sabemos quién manda en la Unión Europea, y que España se basará en las energías renovables y las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, mira, qué casualidad, esta charla ya la teníamos programada desde hace bastantes semanas, pero justo ayer, 13 de abril, Pedro Sánchez comparece y nos habla de en qué va a invertir España esa parte del dinero del Plan Europeo de Recuperación, que lo han llamado Fondos Next Generation, de nueva generación, ¿no? Ya todo es acabar con lo que había y empezar un mundo nuevo, que es esta implantación del modelo chino, ¿no? Entonces parece ser que España tiene destinados 140.000 millones de fondos en 6 años. ¿Y en qué los va a gastar el señor Pedro Sánchez? Pues primero, dice, hay que hacer una reforma laboral. Un partido que se dice obrero y socialista, en coalición con Podemos, que es un partido que viene del marxismo, pues dice que hay que hacer una reforma laboral. Entonces, bueno, para contentar a la Unión Europea, no porque ellos quieran, sino porque se sienten obligados. Claro, entonces, no les hagamos enfadar, no. Que estén contentos. Y aunque los medios de comunicación nos vayan a vender esta reforma laboral como magnífica, pues ¿en qué va a consistir? Pues en más horas de trabajo, menos sueldo, peores condiciones, igualarnos al modelo chino. Luego, lo segundo, también para contentar a la Unión Europea hay que hacer una reforma de las pensiones. Reformar las pensiones, es decir, básicamente suprimirlas. Vamos a ver de qué va a vivir la gente que depende del Estado para sobrevivir. Luego, aprovechan para meterse con los gobiernos anteriores, dicen que eran excesivamente austeros.
que hay que acabar con esta política de excesiva austeridad. Traducido de la neolengua, que van a subir los impuestos. Para poder soportar todo esto, devolver ese dinero a la Unión Europea, pues hay que aumentar los impuestos. Luego, ¿en qué se va a invertir el dinero? Pues en nuevas tecnologías, ¿no? Las tecnologías siempre son la solución, siempre son maravillosas, siempre nos van a sacar todos los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, se va a implantar la red 5G en el Estado español. ¿Para qué sirve el 5G? Básicamente es para controlar a los ciudadanos, hacer un control exhaustivo de la vida que llevamos y de todo lo que hacemos, y digitalizar las pymes, es decir, controlar a la pequeña y mediana empresa, para que ésta desaparezca y solo exista la empresa estatal o la gran empresa capitalista, que ese es el objetivo. Y hacer una transición ecológica. Esto suena fabuloso, magnífico, el ecologismo, ¿no? Es la Agenda 2030, que básicamente es esta industria del medio ambiente que viene a decir una cosa, ¿no? He estado escuchando hoy un vídeo magnífico de un mexicano llamado Edgar Ocampo, y bueno, también hay un español llamado Turiel, que habló el otro día en el Senado, que básicamente nos están diciendo que el petróleo, pues ya hace muchos años que se pasó el peak oil famoso, el petróleo se está acabando, y bueno, a pesar de que saben perfectamente de que las energías renovables no son la solución, porque solo el 20% de la energía que consumimos es eléctrica, con lo cual no tiene ningún sentido, nos van a vender la moto de que las energías renovables son la solución, igual que Hitler sacó a Alemania de la crisis en los años 30 fabricando algo tan absurdo como son las armas. Son absurdas, no solo porque matan gente, sino porque una vez llegas a la guerra, ¿qué pasa con las armas? Que desaparecen. Las bombas explotan y desaparecen. Con lo cual vamos a fabricar cosas que nos van a tener entretenidos, que van a hacer ganar mucho dinero a las élites. ¿Pero y qué vamos a hacer? ¿Baterías? No son ¿Molinos de viento? ¿Qué va a ser el rollo? Bueno, pues supongo que degradar el paisaje con los campos eólicos y las placas solares terribles. Placas solares que, por cierto, fabrican en China, consumiendo carbón. Con lo cual, cada placa solar que se instala lo único que hace es aumentar la emisión de gases y gastar combustibles fósiles, con lo cual es un absurdo. Y bueno, pues es la excusa para degradar el paisaje, convertirlo todo en un desierto, y bueno, cuando se sabe que bueno, la capacidad de producir energía eléctrica con molinos de viento pues, es muy limitada, no va a ser la solución. Pero bueno, parece ser que nos van a poner a todos a trabajar como tontos, a trabajar como chinos, no porque los chinos sean tontos, sino a trabajar siguiendo el modelo chino para fabricar estos coches eléctricos, cuando sabemos que, por ejemplo, un camión eléctrico ahora mismo es imposible que funcione, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Suicidarnos, como hizo Xu Liji? Pues yo creo que no. Yo creo que tenemos que decir no. ¿No? Tenemos que impedir que se implante este modelo chino, ¿no? Tenemos que desconfiar de las instituciones, del Estado, de la Unión Europea, no votarles, empezar a plantar cara. Ya está bien, ¿no? de la crisis sanitaria, ya está bien de pagar tantos impuestos, ya está bien de soportar estas condiciones, ¿no? El hundimiento de estas pequeñas empresas, por ejemplo. Desconfiar también de la tecnología. La tecnología yo no la veo como la solución, ¿no? La tecnología es la que esclaviza al obrero en la industria. El obrero acaba sirviendo a esas máquinas, ¿no? Y bueno, yo propongo pues una revolución personal y una transformación de toda la sociedad. Necesitamos una sociedad nueva en la que no haya trabajo asalariado. El trabajo asalariado, ya lo dijo Aristóteles hace un montón de años, es una forma de esclavitud. El trabajo asalariado es indigno y hace que el trabajador no sea libre. Y buena parte de las enfermedades, tanto físicas como mentales, que padecemos hoy en día, se deben precisamente a este exceso de trabajo y sobre todo al hecho de hacer un trabajo que no nos gusta, que no soportamos. ¿Cuánta gente siente náuseas por la mañana cuando se tiene que levantar para ir a trabajar? ¿No? Tenemos que acabar ya de una vez y construir una sociedad en la que exista el trabajo libre y no el trabajo por codicia o por voluntad de poder, ¿no? Yo creo que, bueno, pues básicamente esa es mi propuesta. ¿Y cómo emprenderías tú una revolución? Yo he venido a hablar del capitalismo chino. Ya, pero mi propuesta es esta.
que yo es que no veo otra opción. O sea, es o te revolucionas y lo que le pasó al directivo este de que voy a despedir a 20.000 y linchado y se acabó el tío, se acabó el rollo, o nos ponemos a este nivel. Yo soy muy partidario de los valores, de la axiología, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vamos a hacer? ¿Una revolución como la Revolución Francesa o la bolchevique de Rusia, ¿no? Vamos a asaltar el Palacio de Invierno o la Bastilla, ¿no? ¿Y luego qué? No, primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que ser mejores personas, tenemos que tener valores, ¿no? No tengo que ver a la otra persona como un objeto del cual me voy a aprovechar. Que eso es lo que ocurre con la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído el comentario, este político ha robado, es que yo también lo haría si estuviera en su situación? Pues yo no lo haría. Claro. Y yo creo que primero tenemos que ser mejores, tenemos que ser más fuertes, practicar el amor al prójimo, y cuando nos transformemos a nosotros mismos podemos empezar a construir una sociedad de calidad. Pero tenemos que transformarnos ya. Ya. Es que como esperemos 2 días más en transformarnos... Supongo que los acontecimientos que van a venir espabilarán a mucha gente. Porque todavía no se lo acaban de creer. Mira, ayer vi un vídeo de... que salía el Schulz la rana esta el jefe de Davos. ¿Sí? Sí. Que el tío decía, no, si el peligro real no es el COVID. El peligro real es el apagón digital. Que como haya un apagón digital, que esto puede venir cualquier día, que ahora en julio vamos a hacer un simulacro. Un simulacro. Un apagón digital va a dejar la crisis del COVID a la altura del betún. Porque ellos consideran, van a simular un apagón digital, un ataque, un ciberataque a los suministros, a las líneas de suministro. O sea, lo que van a simular es una destrucción en 10 segundos, o sea, de golpe estás hablando con alguien, ¡pum!, se va la luz, se va el gas, se va el agua, se va todo, tú no sabes qué ha pasado, y van pasando los días, y ya no tienes una tele de a ver qué dice el ministro de turno, qué es lo que tengo que hacer. Tú lo único que sabes es que se fue la luz un día, han pasado 48 horas, sigues sin luz, sigues sin agua, sigues sin gas. Y ayer comentaba esto con un economista y me dice, sí, esto... Hay estudios que dicen que a los 7 días no hay ningún sistema económico que soporte esto más de 7 días. A los 7 días la gente se mata por las calles. Porque 7 días que te han cortado el agua y el gas, cuando te has comido las galletas que tienes en casa y la lechuga que tienes en casa, ¿qué haces? Pues ese es el próximo simulacro que van a hacer, ¿eh? ¿Pero han dicho esto? Sí, ya salió el de Davos, la rana Gustavo esta, que un tío da un asco verlo que tiras para atrás, y lo ha soltado. Que lo del COVID, esto es una tontería de niños. Que como venga un apagón digital, lo vais a flipar de verdad. Que esto es un jueguecito. ¿Por qué quieren hacer eso? Pues... Mira, un apagón digital... 7 días. Solo que lo hagan, que lo aguanten 7 días, ¿eh? 7 días sin luz, sin agua y sin gas. A nivel global. O sea, son 7 días donde tú enciendes la tele, no funciona. Pones la radio, no funciona. Llamas a tu... No puedes usar el teléfono. No puedes cocinar. No puedes abrir el grifo de casa. En los hospitales, no sé, las burras de los hospitales, los generadores... Los autogeneradores, cuánto tiempo de autonomía tendrán, pero yo no creo que puedas mantener un hospital una semana a base de fuel. ¿Y cómo vas a llamar al de, oye, tráeme fuel que se me está acabando el equipo? O sea... Pues sería un follón muy gordo, ¿no? Habría Bueno, en sitios donde ha pasado esto, por ejemplo, en el huracán Katrina, que se quedó una zona de Estados Unidos sin luz, sin agua... Pues iban tanques de la Guardia Nacional disparando a matar a quien entrara en una tienda a saquear la tienda. ¿Sí? Yo ahí lo dejo.
Pero vaya... ¿Y no fue Finlandia o algún país nórdico que hace tiempo que está diciendo que la gente... Sí, en Dinamarca. Creo que fue tiene Dinamarca casa, que agua, salió el comida. presidente, el ministro de Interior, el año pasado en 2 ocasiones por la tele diciendo, a ver, señores de Dinamarca, que todo el mundo en casa tiene que tener lo siguiente. Y dio una lista de la compra de lo que tenía que tener todo el mundo en casa. Y básicamente eran víveres para 3 días en casa, gas para poder cocinar en casa 3 días, agua para poder subsistir 3 días y pastillas de yodo para consumir. Y claro, yo pensaba, ¿y esto? Porque 2 veces salió el tío. O sea, salió y a los 4 o 5 meses volvió a salir de, oye, que todo el mundo tenga esto en casa, que nadie se lo olvide. Y ayer cuando vi al de Davos diciendo esto, hostia, ahí lo entendí. Dije, esto es el rollo. Y el yodo es por si, claro, tú imagínate un equipo radiactivo de cualquier hospital. ¿Sí? En los hospitales hay elementos radiactivos para hacer pruebas y para hacer análisis. Y esto está en contenedores especiales, en lugares especiales que necesitan su refrigeración, necesitan su no sé. O sea, las fugas, si tú eliminas agua, luz y electricidad, agua y gas del suministro, es que las fugas radioactivas, las fugas de gases, las fugas de mierda, es que están servidas. Bueno, es que no quiero meter mucho mal rollo, aunque creo que ya es tarde. Tengo que tomar silicia. Pues sí. Mucha gente ya se está yendo al campo. Están aprendiendo oficios artesanales, agricultura, ganadería. Quizás un poco tenemos que volver al origen, ¿no? Espera, que aquí pregunta lo de Dinamarca, tienes que buscar ministro de Interior. Es que no sé si fue Yo Dinamarca, creo que Suecia, era Noruega. Noruega. Creo- Bueno, uno de pero estos. igual Noruega me equivoco, sí. Sí. y ministro de Interior y en 2 ocasiones. Salió durante diferentes meses, que tampoco fue hoy salgo mañana. No, salió un día y a los 4 o 5 meses volvió a salir de oye, que todos los ciudadanos tienen que tener esto en casa. Por lo que pueda pasar. ¿Y lo de silicia qué era? ¿Para qué es? La homeopatía de silicia, cuando tú te descubres que en el hablar lo que haces es transmitir tensión, o sea, yo ahora he soltado un contenido que es jodido para quien lo oye. ¿Sí? Entonces, la homeopatía de silicia ayuda a la toxicidad verbal del discurso, te la armoniza. Y hace varios días que me doy cuenta que tengo que empezar a tomar silicia. Es la ventaja de ser homeópata. No sé, ¿quieres añadir algo más? Bueno, no, que nosotros hay cosas que se nos escapan, ¿no? Sí, Entonces sí, esto igual tenemos que pensar más en nuestra vida, en nuestro futuro, empezar a tomar decisiones nosotros y no esperar a que sean los de siempre los que tomen decisiones por nosotros, ¿no? Que al final llevamos una vida que no nos corresponde, que no hemos elegido y tenemos que empezar a... No, es pues que eso. ayer yo alucinaba cuando veía al tío este, al del Davos. No, es que tenemos que cambiar el modelo económico. Digo, ¿y a ti quién te ha pedido que lo cambies? ¿Quién te ha votado a ti? Ya. ¿Quién narices eres tú? ¿Quién es el fondo de Davos para decidir sobre qué modelo económico tiene que reinar en mi ciudad o en mi región? ¿A santo de qué se arrogan ese poder? Y se reúnen 4 o 5, o 20, o 50 en un casuplón de un lago suizo y dicen, oye, que vamos a ir, el mundo va a ir por aquí. Y te salen y te dicen, no, es que hemos decidido que hay que cambiar el sistema económico. Pero bueno, también me parecen ilegítimos los poderes que No, toman pero decisiones. es que ya estos, Sí. o sea, mira, al menos tienes la pantomima de Sí. que al Pedro Sánchez lo han votado y yo qué sé, al menos tienes la pantomima. Pero es que estos ni se molestan en pantomimizarse, o sea, Sí, sí. estos van a saco. ¿Al Bill Gates quién lo ha puesto ahí? ¿Y quién le ha dado permiso al Pedro Sánchez para invertir 100 millones de euros en la fundación del Bill Gates? No sé, es que yo alucino. Estoy caliente, tío. Me has calentado. Silicia. Silicia. Oye, Bueno, tengo una pregunta curiosa. Antes has dicho que
trabajador, bueno, tenía que firmar un contrato en que no se podía suicidar, ¿no? Sí. O algo así. Y si lo incumple, ¿qué pasa? Lo matan. No sé. Bueno, que igual le dicen, Sí. oye, tú firma aquí y luego le cobramos a tu familia tu entierro más un bonus. Ah. Vete a Esto, saber. sí, esto lo desconozco. Pero si la mayoría son solteros, y, bueno, Sí. porque son jóvenes, ¿no? Supongo que hay un tema ahí del honor, que todavía tiene cierta importancia en la sociedad china. Claro, aquí la palabra se la lleva al viento, pero supongo que allí si tú te has comprometido a no hacer una cosa, te lo piensas más a la hora de hacerla, ¿no? Sí. Sí, pero esto aquí, cuando lo ha dicho él, he recordado que cuando mis hijos van al cole y vas a firmar el papelito de, venga, que sí, que el niño viene a este cole, te hacen firmar Sí, te lo piensas 2 veces. un papelito de, yo, padre, me comprometo a esforzarme para que mi hijo lo haga muy bien en el cole y yo le miraré las notas y hay un compromiso del padre para con el cole. Y eso, oye, que viene aquí obligado por ley. Que estamos hablando de educación secundaria obligatoria. ¿Qué me dices a mí que yo me tengo que comprometer a qué? Suficiente es que te lo traigo porque si no me lo quitas. Para que encima me pidas que yo firme un compromiso. ¿Pero nos estamos volviendo tontos? Sí, sí. Bueno, perdona que sé que eres profe. No, sí. ¿Eh? De firmar el compromiso de los padres ya hace ya 5 años que se hace. No, yo lo he firmado desde que los niños van a primaria. Pero que no deja de ser que yo cuando me dieron el papel dije, ¿y esta tontería para qué es? Ya, ¿Sí? Pero al final la firmas, ya. por no meter merde. Sí, todo el mundo la firma ya. ¿Sí? Y tú ya sabes que has firmado aquello, aunque no te juegue en el consciente, en el inconsciente o en el no consciente, tú ya sabes que aquello lo firmaste. Y te genera un enganche. Sí, sí, un freno. Sí. Pues si tú te has firmado... Mira, Luis Botinas, axiología, vida, verdad, libertad, identidad. Vida, veritat, llibertat, identitat. Sí, señor. Lema bonito. ¿Eh? Sí, Fundamental. Lema fundamental. sí, sí. Sí. ¿Alguna pregunta a vosotros? ¿Alguna pregunta del chat? El gobierno chino, ¿qué está haciendo conscientemente con respecto a Occidente? O sea, para sobrevivir ellos harán lo que puedan, ¿no? Por eso trabajan de esa manera. Pero, ¿qué intenciones tienen con respecto al mundo o a Occidente, a su propio país? Es difícil saber, ¿no? Muy difícil, sí. Yo no me atrevo aquí, son temas de geopolítica que son muy difíciles de explicar. Pero, como imperialistas que han sido en la historia siempre, ahora podría ser lo mismo a nivel económico. Una invasión económica o ¿qué verdadera intención tiene? Sí, sí. No sé hasta qué punto hay realmente una invasión por parte de China o una imitación del modelo chino. Por parte de Europa. Yo, Bueno, por parte de Occidente. la verdad, desconociendo totalmente lo que se cocina en las alturas, porque yo no tengo acceso ahí, pero me da la sensación de que hay más una voluntad de imitar el modelo chino, que no tanto una invasión por parte de China. Preguntan aquí, perdón, antes de... No, que lo que ha dicho el conferenciante, no sé el nombre, perdón, Antonio. Antonio, que hay que hacer el cambio interior y tal, pero yo las principales importantes peleas que he visto es entre grupos, sectas, religiones, sí, cada uno... A ver, déjame que para los que no oigan, es que como no llega, han preguntado que él propone trabajarse a uno mismo y desde ahí hacer los cambios sociales que sean menester. Y aquí alguien nos pregunta, bueno, cuando veo gente que está ahí, al final acaban los grupos peleándose entre ellos y al final se monta mogollón. Sí, sí. Porque yo creo que el hecho de tener un discurso radical, antisistema, contrario al poder, no garantiza que sea una buena persona. Y bueno, yo me muevo en ciertos ambientes y no todas las personas que forman parte de estos ambientes supuestamente revolucionarios quizás están a la altura de las circunstancias. Y a lo mejor yo me incluyo también. Yo tengo muchas cosas que mejorar. Porque luego, claro, los grupos humanos siempre surgen
conflictos de grupo, problemas personales. Claro, es muy complejo. Por eso yo creo que el hecho de ser crítico con el poder o tener la capacidad de ver lo que quizá la mayoría de la sociedad no ve o no quiere ver, no implica que sea una buena persona, una persona válida para construir una sociedad mejor, ¿no? Tenemos quizá el ejemplo paradigmático de Podemos, ¿no? Podemos surge como una serie de personas que quieren cambiar el sistema y son los que nos están metiendo con calzador lo que acabo de explicar, ¿no? Sobre la implantación de un modelo capitalista perverso. Preguntan aquí, ¿el capitalismo chino tiene los mismos defectos que el capitalismo estadounidense? Supongo que existen diferencias, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto quieren llegar, ¿no? El capitalismo es una máquina insaciable de recursos, de beneficios. Siempre hay que incrementar el porcentaje de beneficios. Las empresas siempre se basan en que objetivos para el año que viene, X% de beneficios. Lo consiguen. Objetivo para el año que viene. No pueden conseguir los mismos, tienen que incrementarlos, ¿no? Entonces yo creo que la lógica del capitalismo, da igual de dónde sea, es igualmente perversa, bajo mi punto de vista. Con lo cual debemos abandonar el capitalismo. Yo creo que el capitalismo es completamente incompatible con la virtud personal y con una sociedad amorosa y una sociedad humana, me atrevería a decir. Continuando con lo de antes, quería poner un ejemplo que a mí me ha flipado mucho, que veo que muchos de los libros que salen ahora de autosuperación y tal están falseados para tener a la gente controlada. Por ejemplo, el pensar en aquí y ahora. Esto es falso, esto es totalmente falso. Y la gente está leyendo libros de estos, ¿no? Y están haciendo propaganda y cursos y tal. Esto de aquí y ahora, pues te limita tu visión del mundo de manera inmensa. Es decir, quien lo ha hecho con la intención de todo que se quiera superar, de frustrarlo totalmente. La New Age ha hecho mucho daño. Sí. Creo, sí. Pero esto es el New Age, la nueva ola espiritual y que ha hecho mucho daño, y esto es parte del... Porque el tema es el estar aquí y ahora, no el fijarse en el aquí y en el ahora. Es tú está aquí y ahora, y desde aquí plantéate cosas, pero es estar. Y para estar hay que sentirse. Y le han dado la vuelta, que es la inversión simbólica caliyuguesca, le han dado la vuelta al mensaje y te han dicho, no, tú estate atento a las cosas que pasan ahora. Que estás a por uvas, da lo mismo, es igual, la atención puesta ahí. Que no te sientes a ti mismo, que no sientes tu pelvis, que no sientes tus hombros, que no sabes ni dónde estás, es igual. Pero la atención ahí, en el telediario, en el aquí y en el ahora. Le han dado la vuelta. ¿Habéis visto la cantidad de libros que hay en las librerías? Sí, pero hay cosas en las librerías que da miedo, y en la tele, que no te dejan hablar de determinados temas. Permíteme, ¿eh? El otro día en Facebook una chica cuelga tengo una prima que en 48 horas tiene que dar a la luz y le han planificado una cesárea porque el niño viene de nalgas. ¿Alguien sabe algún sistema natural para darle la vuelta al niño? Y yo le dije, sí, moxibustión en el punto 67 de vejiga, que es en el dedo meñique del pie, con un incienso, te pones calor y te lo vas pasando de dedo a dedo. Yo se lo hice a mi mujer y en 24 horas el niño hizo clac y se dio la vuelta. Oye, pues que me han dado de baja el comentario por poner en riesgo la salud de la gente. Ahora, yo puedo salir en la tele y contar 1001 paridas sobre los extraterrestres de Roswell, sobre los extraterrestres. Puedo tener un programa como Cuarto Milenio, años ahí, hablando de fantasmas y hablando de paridas y hablando de gilipolleces, entremezclando fantasmas con 11S, con conspiraciones, con Alcácer, y haciendo ahí un batiburrillo. Oye, y eso es legal y no hay ningún problema. Yo no le puedo decir a alguien en una red social, oye, prueba con ponerte un incienso, acércate un incienso en un dedo del pie. O sea... Mira, Luis Botinas dice, no es un problema del capitalismo, sino de la modernidad en todas sus variantes. Y ahora hay oportunidad de poner
de poner la defensa de los hijos y de los nietos por sobre todas las polaridades divisoras anteriores. Tenemos que instaurar una nueva antigua forma de vida. Yo te lo compro, Luis. Sí, yo también. Sí, sí. Oh, yeah. Dejar de ingresar dinero en los bancos es una utopía, ¿no? Porque imagina que la gente se atara ya con todo lo que está pasando y tomara conciencia de no ingresar dinero en los bancos. Se hundiría el sistema. ¿Sabes qué pasa? Que hay mucho más dinero que líquido. Entonces, si la gente no emitiera dinero en los bancos, no habría dinero para nadie. Es que si al final no hay liquidez, si los bancos, por cada euro que tú ingresas en un banco, el banco puede repartir 100 o 1000. Sí, pero mira, En Europa... No, esto es en Estados Unidos. En Europa lo cambiaron recientemente y ahora ronda el 1% en Europa. Antaño, hasta hace pocos años, era de un 10%, como en Estados Unidos. Ahora lo cambiaron y los fondos de reserva del banco no tienen que ser del 1% de lo que el banco pone en circulación. pero hay gente que no quiere parar con él, a pesar de toda esa riqueza. Si no hubiese dinero en los bancos, habría lo que hay. Y se repartiría. Como antes del marxismo existía el trueque. Sí, tenemos que volver al trueque. Pero no pensáis que de hecho no hay fórmulas. Es decir, que cada cual ha de encontrar su propia soberanía y con una soberanía propia lo que nos sale es auténtico. Porque si no estamos cambiando de chaqueta todos a una, vamos y sacamos lo del banco. Para mí esto no tiene No, sentido. no. Y no que no es solución de nada. Dice otra cosa, me refiero Que no es solución de nada. Todos a una. Esto ya creo para mí es caduco. Es busca tu soberanía. ¿Qué tengo que hacer yo? Y si esto es auténtico, habrá más gente que hará lo mismo. Porque son diferentes soberanías que van a encajar. Desde este punto puede haber el cambio. Para mí, si no desde este punto, no. Sí, es lo que ha dicho él. Es cada uno desde dentro, trabájate tú y desde ahí ves percolando fuera. Lo que el rollo es que creo que llegamos tarde. El Evangelio dice que tenemos que ser cautos como serpientes, ¿eh? Sí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Es un placer, Antonio? Bueno, pues nos vemos mañana con Luis Botinas. El lunes sorpresita. La semana que viene especial San Jordi. ¿El lunes sorpresita? Sí, yo te lo contaré, ya lo verás, es sorpresa. Pero ¿qué será? ¿Es como este lunes pasado, más o menos? No, es sorpresita. Venga, pues nos vemos. Hasta la próxima. Un besazo y un abrazo a todos.